Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 27 de abril de 2020, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes, gracias por estar en sintonía a esta hora de la mañana y continuar desde luego bajo la maratónica actuación de poder acompañar todas las medidas de salud. Acá en el estudio, en esta primera parte del programa, me acompaña el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, secretario. Buenos días, Ernesto. Muchas gracias por permitirnos este espacio para poder informar a la población lo que estamos de primera mano, pues lo que está ocurriendo realmente y la visión de Casa Presidencial. Así es, en efecto, vamos a invitarlo como siempre a ustedes a que participen. @diálogo 21, @Neto López Radio. Bueno, yo creo que es importante que retomemos el día viernes. Me parece que tuvimos alrededor de 24 homicidios. Es el día con más homicidios que hemos tenido durante toda nuestra gestión. Es realmente molesto que en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo como país, en medio de una emergencia donde todo nuestro sistema de salud, todos nuestros agentes policiales y apoyo de la Fuerza Armada está directamente enfocada en el tema de lo que es la pandemia, de lo que es la emergencia que estamos viviendo en apoyo al Ministerio de Salud. Y pues nos encontramos con esto, nos parece realmente insólito, nos parece que hay una falta de conciencia demasiado grande en nuestro país de parte de estos delincuentes. Un mensaje de unidad. Creo que los órganos deberían de estar, realmente los 3 órganos del Estado deberían de estar preocupados, realmente trabajando por y para la población, en un mismo sentir. Realmente, como los salvadoreños lo han dicho, no lo digo yo, el 98% de la aceptación a las medidas que ha tomado el presidente, lo dicen a través de Sid Gallup, que se dio en las estadísticas. Creo que es importante que se diga, pues, hay mucha aceptación frente a las medidas. Claro. Entonces, deberían los 3 órganos, tanto el legislativo como el judicial, trabajar bajo una misma línea. Pero nos encontramos en situaciones bien diferentes, donde hay oposiciones, para mí, de parte de agendas políticas, más que una visión de país. ¿Qué busca la medida de juntar a estos grupos delictivos en una misma celda? Realmente es un tema un poco más específico, como estrategia de inteligencia. Debo ser honesto, debo decirte que hay una finalidad específica con ese tema, porque se busca que estas personas no tengan contactos directos, se están aislando completamente, ¿verdad?, para que no puedan tener ningún tipo de contacto con el exterior y poder de alguna manera soslayar el tema de los homicidios. Esta semana prácticamente finaliza el periodo de la cuarentena desde el punto de vista de la autorización que se le dio a partir del decreto en la Asamblea Legislativa, ¿no? Sí, específicamente... Llegamos hasta el 1 de mayo. Sí, fue prorrogado el decreto 593, que habilitaba la cuarentena 15 días más, que terminan el 1 de mayo. Sin embargo, pues el Ejecutivo ha solicitado 15 días más al Legislativo a través de una iniciativa, a través de una prórroga siempre del 593, pero no solo eso, también se hizo una presentación de una ley en la cual se pretendía determinar cómo se iba a manejar la cuarentena y todas las medidas de prevención establecidas dentro de la cuarentena y dentro de los centros de cuarentena. Yo creo que es importante mencionar que se tiene más de 3 o 4 semanas trabajando directamente con la empresa privada. Como dije, no creemos tener todas las respuestas, en razón de lo cual pues se establece una mesa de trabajo directamente con la empresa, que son los afectados, y las propuestas salen de ellos mismos y se busca un acuerdo en el cual podamos realmente apoyar y priorizar al empleado, a la microempresa, al comerciante del día a día, ¿verdad? Y apoyar a la mediana empresa, aún a la empresa grande.
estos acuerdos, después de varias semanas de trabajo, no es fácil, porque obviamente hay visiones completamente diferentes, pero se logra un acuerdo muy importante para nosotros, porque creemos que esto iba a ser de suma importancia también para la Asamblea Legislativa. Entendemos que los padres de la patria, que son llamados los diputados, que están velando por los intereses de las personas en sí, de la población, iban a correr directamente por aprobar dichas medidas. Sin embargo, no hubo de ninguna manera, no se tomó en cuenta. El único decreto que sí tomaron en cuenta fue, y debe saberlo la población, es el de las declaraciones de renta, de IVA y pago a cuenta, pues sí se aplazaron hasta el 30 de junio de este año. Fue lo único que se aprobó, pero en general, pues las medidas que realmente pretendían paliar toda la situación que están viviendo nuestra población no fueron tomadas en cuenta. Realmente es preocupante. Es preocupante porque no pueden estar jugando a la política en situaciones tan delicadas. Hay muchísima gente que está perdiendo sus empleos. Nosotros hemos tratado de ser determinantes en ese sentido para que las empresas se mantengan. Sin embargo, entendemos que hay situaciones económicas muy difíciles y es lo que pretendemos paliar, como dije, con la presentación de estas iniciativas de ley. Secretario, también en vilo está la reforma al decreto 608, ¿sí? Sí. Que habla precisamente sobre la distribución del 30% de los 2.000 millones de dólares que se aprobaron de primera instancia, destinados el 30% para los alcaldes, ¿cierto? Sí, iniciamos diciendo de que esa fue una condición que puso la Asamblea Legislativa para el otorgamiento de los 2.000 millones de dólares. Obviamente esto no estaba contemplado, pues se pretendía utilizar estos 2.000 millones de dólares en apoyo directamente para las empresas, para reforzar también lo que era el presupuesto de la nación, pero obviamente esto descuadró los números y genera, yo hago un llamado porque es ilógico, estos 600 millones de dólares no tenía ningún tipo de justificación o el manejo de los mismos, solo se dijo que era para el manejo de la emergencia. Sin embargo, era necesario regular a través de una reforma del decreto la utilización de dichos fondos. Se establece que se va a utilizar para asegurar garantizar la alimentación de las personas, es decir, que los alcaldes estarán en la obligación de utilizar cierta cantidad de ese dinero en compra de alimentos, pero no estoy hablando de una canasta básica, por favor, no se vaya a entender como una canasta. Lo que se pretende en esta regulación es que realmente usted lleve una caja de comida, de alimentos que puedan durar por lo menos una semana, claro, depende de la cantidad de gente que viva en tu casa, pero debe realmente reforzar la seguridad alimentaria de las personas, de los habitantes de cada uno de estos municipios. La mitad de ese dinero, es decir, si son del 30%, 2.000 millones, que son 600 millones, estamos hablando que 300 millones tiene esta visión. La otra parte directamente para que los municipios puedan pagar proveedores, sobre todo dirigido a aquellos micros y medianas empresas a las cuales deben de estar en deuda muchos de los municipios, y también para pagar los créditos que se tengan con el sistema financiero. Lo que pretendemos también es paliar. Pero de alguna manera, si tú me lo dices o si tú me lo preguntas, esto es financiarles la campaña prácticamente a los alcaldes. Eso fue la condición que realmente puso la Asamblea Legislativa. ¿Hay temor de caer en ese limbo, digamos, de efectividad? Yo estoy seguro que ellos lo que van a hacer es financiar su campaña, pero pues está en la institucionalidad, debemos respetarla. Creo que la Corte de Cuentas está llamada directamente a hacer su trabajo y deberá de auditar que los fondos sean destinados para lo cual se determinó en el decreto, y es para paliar esta emergencia y para poder apoyar al municipio en sí. A ver, por cuestiones de tiempo, ¿en qué estado se encuentra la logística para la repatriación de salvadoreños en el exterior, secretario? Bueno, a través de la Secretaría Jurídica... Este día teníamos, por cierto, perdón, un poco la aclaración, este día íbamos a tener a la canciller de la República, pero tuvo un inconveniente a última hora y por esa razón ya no podrá estar con nosotros, pero sí es un tema que me parece que es importante también abordarlo desde la lógica de que muchos salvadoreños que tienen el derecho de estar acá en el país
no han podido a raíz de todo el cierre del aeropuerto y las disposiciones que se han tomado en esta emergencia, secretario? Bueno, yo quiero explicar este tema. Es un tema con muchas aristas, por lo tanto no es un tema fácil, pero se ha estado trabajando en darle cumplimiento. La Secretaría Jurídica hemos tomado bien que se creó una comisión coordinada por la Secretaría Jurídica y se ha echado a andar lo que es el plan, ya la ejecución del plan para la repatriación de estas personas. Sin embargo, hay señalamientos de las personas deportadas y entonces hay mucha intriga, hay mucho señalamiento al respecto, pero quiero aclarar una cosa. Todas estas personas, llámenle deportados, llámenle estancados, llámenle varados, son personas que al final del día generan un espacio dentro de un centro de cuarentena, generan un espacio dentro de un hospital, dependiendo de su condición, y genera toda una situación de gastos que se deben de hacer de parte del Ejecutivo para dar una respuesta. Entonces, siempre hemos decidido como Ejecutivo poder apoyar a los más vulnerables. Y los más vulnerables son estas personas que en un primer momento son deportados, que si no son tomados como grupo, se pueden entrar por cualquier parte del país y entonces se genera una problemática mucho más grande. Necesitamos tenerlos controlados. Dicho lo anterior, debo aclararte que dentro del plan se ha establecido una clasificación de vulnerabilidad respecto de las personas que se encuentran fuera. Llámese vulnerabilidad a los adultos mayores, llámese vulnerabilidad a las personas con discapacidad, llámese vulnerabilidad a mujeres embarazadas, personas con niños pequeños, etcétera. Entonces, con base a esa clasificación que ya se determinó dentro de Relaciones Exteriores, Cancillería pues mandó un formulario desde el 20 de marzo, el cual pues, se ha solicitado y se ha estado pidiendo a través de las redes que ayer por favor se llenaran todas las personas. Ayer era el último día para llenarlo. Con eso teníamos la información más o menos de la situación de las personas que están fuera para poder tener dicha clasificación. Teniendo este diagnóstico, obviamente también tenemos alrededor, en 60 países diferentes tenemos gente estancada y estamos buscando la manera, dependiendo de la viabilidad, porque tenemos que hablar. O sea, la logística. La logística, no es... ¿qué significa? Que también están cerrados los aeropuertos afuera, tenemos que pedir viajes humanitarios, estamos trabajando directamente con Aviación Civil, que la Autoridad de Aviación Civil, que nos apoya directamente con las aerolíneas, que debo aclarar, hay mucha apertura para poder traer y hacer cumplir los contratos que ya tenían en cuanto a las obligaciones de gente que ya había pagado su pasaje de retorno. Entonces, estamos bajo esa logística y esto va sumado con el Ministerio de Salud, que nos determinaba que dentro de los 83 hoteles que tenemos como centros de cuarentena, hay clasificaciones diferentes. Si tú tienes, por ejemplo, personas mayores de 45 años, van a un centro de cuarentena diferente a una persona más joven que posiblemente está llena de salud o cualquier otro tipo de cosa. También tenemos la otra situación con personas enfermas con enfermedades crónicas, van a otro tipo de centro y entonces hay una clasificación. Para todos ellos tenemos que tener un espacio específico para poderlos traer. Está dentro del plan el primer contingente de personas que esperamos traerlos para el 1 de mayo. El viernes, el fin de semana, ¿no? El fin de semana tuvimos uno. Estamos trayendo, sí, de hecho ahorita entran 153 personas, pero son los llamados deportados, pero como dije, también generan espacios y necesidades que debemos garantizarles a las personas. ¿Estados Unidos ha parado la deportación? No lo ha parado. Y ese es un problema, te digo, en términos de carga, de poder ubicar a estas personas en estos centros de contención, ¿no? Y yo creo que es importante señalar que todas las personas que vienen del extranjero tienen que tener claro que van a una cuarentena obligatoria. Todos tienen que entrar. Posiblemente han hecho cuarentena fuera en otros países, pero a la entrada a nuestro país es una de las medidas que ha dado el Ministerio de Salud y deben de guardar esa cuarentena. Ok. Bueno, secretario, se me fue el tiempo. Quiero agradecerle que me haya acompañado. Voy a aprovechar, desde luego, en la siguiente parte, conversar con el ministro de Obras Públicas y conocer de cerca también cómo va todo el trabajo de infraestructura y construcción y la facilitación de los hospitales. Así es que le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta primera parte del programa. Gracias por el tiempo y saludos a la población.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Obras Públicas, al licenciado Romeo Rodríguez. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Ernesto. Un gusto compartir contigo esta mañana y un saludo a toda la población, todas las personas que nos están viendo y escuchando, ya sea a través de la televisión o redes sociales. Bien, muchísimas gracias, ministro. Voy a comenzar quizás un poco conociendo, entiendo que la semana pasada se hizo llegar un informe sobre la construcción de los hospitales a la Asamblea Legislativa, ¿cierto? Nosotros lo que enviamos en realidad fue un link de una página web donde nosotros estamos cargando todas las compras que estamos realizando justamente para la construcción del gran hospital que estamos realizando en CIFCO. El día de hoy nosotros vamos a enviar ya el informe como tal, detallado de todo lo que nosotros hemos comprado como obras públicas en medio de la emergencia. Entonces, lo que nosotros hemos enviado y que hemos anunciado es que hay un link, que este link es resumen.compras.mop.gov.sb, donde todas las personas pueden ver en vivo prácticamente todas las compras que el Ministerio de Obras Públicas está realizando con recursos que se están asignando, ya sea de Fondo FOPROMID o, por ejemplo, del préstamo de YAICA de $42 millones que estaba destinado justamente para la emergencia. Hay algunos diputados que de alguna manera se enojan, y yo comprendo, porque ellos nunca han estado acostumbrados que hay un gobierno que vela por la transparencia, que de verdad quiere hacer bien las cosas, y me imagino que se asustan y se molestan por eso. Nosotros de verdad estamos velando por la transparencia, y es por eso que nosotros les enviamos prácticamente una carta donde aparecía un link donde ellos pueden descargar y actualizar prácticamente las compras que el Ministerio de Obras Públicas está realizando. Pero aparte se va a enviar obviamente un informe con todas estas compras que se han realizado en medio de la emergencia, porque no solo son las compras que se realizan por medio de CIFCO para construir este gran hospital, sino que son todas las compras que estamos realizando, por ejemplo, de materiales, la mano de obra adicional que se ha contratado, por ejemplo, para realizar los proyectos, todas las adecuaciones que estamos realizando en los centros de contención, los nuevos hospitales que se han habilitado, por ejemplo. Entonces, prácticamente son diferentes obras las que nosotros hemos estado ejecutando y que de alguna manera queremos garantizar que de verdad la población sepa que los procesos los hemos hecho transparentes. De hecho, para la obra, por ejemplo, de la construcción y de adecuaciones de los pabellones, invitamos cerca de 14 empresas, por ejemplo, y todo eso está detallado en el informe que nosotros vamos a enviar a la Asamblea Legislativa. Invitamos a 14 empresas, de esas participaron 3 y de esas 3 adjudicamos a una empresa por $3.4 millones, que es la empresa DIS. Entonces, en realidad hemos hecho un proceso transparente diferente a como lo hacían antes. Hoy no va a ser un Taiwán 2.0 que se robaron $10 millones de los damnificados de los terremotos. Hoy de verdad las obras y el dinero llega al pueblo salvadoreño. Todos pueden ver los proyectos y las obras que estamos realizando. Solo en 2 semanas habilitamos 4 hospitales temporales: Tecoluca, Jiquilisco, Segunda Brigada de Comalapa, el ex Hotel Siesta, que ya está habilitado, y que de hecho el ex Hotel Siesta incluso llegó el ex vicepresidente de la República a inaugurarlo y decir que iban a hacer un hospital para niños, y que cuando nosotros llegamos no tenía piso, no tenía cielo falso, el sistema eléctrico estaba en pésimas condiciones, de hecho ni encendía ninguna de las luminarias que habían. Iba a consultarle precisamente eso a raíz de la lluvia fuerte que tuvimos el día de ayer, si se ha reportado algún tipo de situaciones que hayan afectado. Sabemos, por ejemplo, en el caso de San Miguel, que se han generado condiciones en el Hospital del Seguro Social de San Miguel, por ejemplo, en ocasiones anteriores, ministro. Sí, esto justamente nosotros pusimos una denuncia en la Fiscalía General de la República por las obras de drenaje en la avenida Roosevelt. Y es porque se hizo un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y la Alcaldía de San Miguel. Este convenio lo que implicaba era que el Fovial iba a realizar la rehabilitación de la carretera desde esta calle de la avenida Roosevelt, que de hecho gastó cerca de $3.1 millones, y por su lado la Alcaldía de San Miguel iba a hacer los drenajes. Esto, por no haber hecho estos drenajes, es que se inunda, por ejemplo, el Hospital de San Miguel. Por no hacer estos drenajes es que de alguna manera se ha deteriorado la calle de la avenida Roosevelt. Entonces nosotros lo que hicimos fue exigirle a la alcaldía, que de hecho a la fecha no han hecho los drenajes ni han comenzado con la obra, exigirle a la alcaldía. ¿Por qué? Porque en el mes de marzo del año pasado, del año 2019, ellos habían licitado la obra, ya estaban en el proceso para adjudicarlo, pasaron el punto al consejo, ya tenían incluso cuál era la empresa que se estaba recomendando adjudicar,
Y al final sacaron el punto del consejo. Tenían los fondos, más de $1 millón para poder realizar los drenajes, y al final no lo hicieron. Entonces, por eso es que nosotros comenzamos a exigir esto para evitar, por ejemplo, de que se inunde la avenida Roosevelt y que se inunde el hospital de San Miguel. Tenemos ese tema, por ejemplo. Uno de los hechos que ha ocurrido y que ya vamos a empezar a trabajar el día de hoy es en la carretera de Oro, que hubo una cárcava que una pequeña cárcava que se formó, pero que ya vamos a empezar a trabajar el mismo día de hoy. Cuando regresemos voy a hacer una pausa, 7:36 minutos. Gracias por estar con nosotros y hablamos un poquito más ampliando este tema de la adecuación de la infraestructura hospitalaria, ¿no? Entiendo que también Jiquilisco ya está, en los próximos días se hace entrega ya oficialmente de estos que han sido acondicionados para atender la emergencia COVID-19, ¿cierto? Sí, de hecho ya entregamos Tecoluca, Jiquilisco, la segunda brigada de Comalapa, y ya estamos a punto de entregar el ex Hotel Siesta. Decía de que antes de cualquier invierno, antes de que se presente el invierno, siempre hay planes de poder atender con antelación trabajos de mantenimiento de la red vial nuestra. ¿Cómo están, en qué condiciones han quedado estos planes hoy a raíz de la atención que tiene la emergencia del COVID-19? Sí, bueno, nosotros como Ministerio de Obras Públicas habíamos suspendido algunos de los proyectos de infraestructura vial, principalmente, como el proyecto, por ejemplo, el bypass de San Miguel, Corsaín Playitas, que eran 6.7 kilómetros de carretera que estamos pavimentando, bueno, el bypass de la Libertad y otros proyectos que habíamos suspendido por el tema de las restricciones que hay actualmente y la cuarentena domiciliar. Esto para asegurar y garantizar el bienestar prácticamente de los trabajadores, administradores de contratos, supervisores de las obras, etc. Pero habían proyectos en específico que sí nosotros continuamos, como por ejemplo el viaducto del bypass de la Libertad. Nosotros nos vimos en la necesidad de continuar este proyecto. ¿Por qué? Porque la obra podría de alguna manera verse afectada, principalmente si no se terminaba el proyecto, y también por el tema de la lluvia. Entonces, el viaducto del bypass de la Libertad, por ejemplo, sigue trabajando como tal. Otro de los proyectos que, por ejemplo, nosotros continuamos y no hemos parado ningún día es, por ejemplo, las obras de protección que estamos realizando en la cárcava de la Residencial Santa Lucía. Ahí nosotros estamos avanzando con los trabajos, prácticamente ya llevamos un 48% de avance. El día de ayer, por una inundación que se dio en una de las calles de la colonia Santa Lucía, de alguna manera estas inundaciones que se daban en la colonia, toda esta agua fue a parar a los trabajos que se están realizando en la cárcava. Pero por el nivel de avance que nosotros tenemos y por las obras que se han realizado, prácticamente no se ha visto afectado los trabajos, no se ha visto afectado prácticamente lo que es la cárcava. Nuestro equipo de ingenieros y arquitectos llegaron el día de ayer para ver lo que había, las afectaciones que podían tener por la lluvia de anoche. Pero no teníamos ningún problema. De hecho, el día de hoy ya la empresa va a continuar con los trabajos, así como lo ha hecho todos los días, para poder garantizar el bienestar y la seguridad de las familias, porque sabemos que esta es una obra que de alguna manera ha afectado por años a la familia. ¿Cuántos años pasaron y ningún gobierno se interesó por las familias de la Residencial Santa Lucía? Pero nosotros ahora con esta obra de más de $4 millones estamos garantizando de alguna manera esa seguridad que las familias necesitan y para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir en nuestro país. Entonces, la Residencial Santa Lucía, también hay otras cárcavas que nosotros estamos trabajando, como por ejemplo en Cuscatancingo. Nosotros en la colonia Santa Rita estamos realizando trabajos en una cárcava, y así hay otras obras que nosotros vamos a estar realizando. Por ejemplo, hay proyectos como el bypass de San Miguel, como por ejemplo el periférico Claudia Lars, y hay otro tipo de proyectos que de alguna manera vamos a tener que continuar con las obras de mantenimiento de los drenajes, porque lo que sucede es que debido a las lluvias estas obras pueden verse afectadas y al final van a salir mucho más caros. Claro, nosotros siempre estamos acatando todas las medidas sanitarias y de higiene que se necesitan de acuerdo al Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Entonces estamos siguiendo todas estas indicaciones que ellos nos han dado. Y con respecto a Fovial, que nosotros tenemos contratados desde el mes de diciembre, se adjudicaron a diferentes empresas para darle mantenimiento a la red vial desde el occidente hasta el oriente del país, y que todas estas empresas tienen asignadas diferentes zonas. Habíamos suspendido los trabajos.
Ok. Pero de alguna manera vamos a continuar a darle mantenimiento a nuestra red vial, principalmente ahora en el tema de las lluvias, para evitar cualquier obra que se pueda ver socavada o cualquier afectación que pueda tener algunas de las familias. También de alguna manera les pedimos a las alcaldías, porque hay varias calles que son municipales, como por ejemplo la calle que se vio afectada el día de ayer en Ilopango, en la residencial Santa Lucía, que necesitamos que los alcaldes de alguna manera intervengan los drenajes para evitar este tipo de inundaciones. Entonces también le pedimos a los alcaldes, solicitamos que ellos puedan intervenir los drenajes, hacer limpiezas, entre otro tipo de obras que se puedan realizar, para garantizar que en este tiempo de lluvias no resulten afectadas familias. Hay drenajes que nosotros estamos trabajando, como por ejemplo en Merliot, nosotros continuamos con las obras de drenaje. También en Candelaria estamos trabajando en la realización y construcción de drenajes para evitar inundaciones y hacer esto de alguna manera sostenible en el tiempo. Estamos aumentando la capacidad hidráulica en esos sectores. Y también hay otras obras que vamos a estar trabajando, por ejemplo el día de hoy vamos a iniciar con trabajos por una cárcava que se formó en la carretera de Oro. Entonces ya el equipo de Fovial va a llegar a la zona y va a empezar con los trabajos respectivos que tenemos que realizar en ese sector, en esa parte de la carretera. Entonces ya nuestro equipo de obras públicas está activado. También hay una comisión de infraestructura y de servicios básicos que es parte de la Comisión de Protección Civil y que está liderada por el Ministerio de Obras Públicas, donde también la tenemos activada para realizar cualquier tipo de trabajo que se requiera y principalmente en este tiempo de lluvias. Entonces ya nuestro equipo está activado, ya hemos empezado con ciertos trabajos para evitar cualquier tipo de desastre que pueda llegar a ocurrir. Bueno, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerle que nos haya puesto al día, y sobre todo también en cuanto a los trabajos de adecuación que están recibiendo la red hospitalaria para atender el tema COVID-19. Y por supuesto también que tiene que ver con la preparación con antelación de los trabajos de, digamos, preventivos y de atención de la red comunicacional que tenemos hoy en día en la carretera, ¿no? Que es muy importante, en todo invierno siempre se tienden a hacer. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, ministro. No, gracias a ti, Ernesto, y mandarle un cordial saludo a la población, decirle que la mejor medida preventiva que todos tenemos que tomar para evitar que nuestro sistema de salud llegue a colapsar es quedarnos en nuestra casa. Eso es lo que tenemos que hacer todos, acatar las medidas de restricción, la cuarentena domiciliar, que es sumamente necesaria para contener esta pandemia del COVID-19. Bueno, por mi parte, es todo por hoy. Los espero hoy en radio. Un debate legislativo muy interesante. René Portillo Cuadra y también Juan José Martel. Vamos a hablar de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, 6 de la tarde. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.